En medio del desierto, ella levantó la botellita vacía con los dedos temblando. Tenía la piel quemada por el sol y el sudor ya ni le corría. Se secaba antes de caer. Pero lo que me detuvo en seco no fue eso. Fue su mirada, porque no era solo sed. Era otra cosa, un miedo seco, de esos que no hacen ruido, pero que gritan por dentro. Algo me dijo que ese día no iba a ser como los demás, y no me equivoqué. Solo lo entendí muchas horas después, cuando ya era demasiado tarde para echarme atrás. Me llamo Emilio, tengo 54 años y vivo de la carretera desde que dejé el puesto de carnicero que tenía con mi padre, allá por mis 20 y tantos. Conozco cada curva de esta región de Sonora, cada bache que nadie arregla. Ya he visto cosas que no cuento ni borracho. Ese día venía sin carga, solo rumbo a Santa Ana a recoger mercancía al día siguiente. Nada urgente. La carretera estaba tranquila, el calor pegaba fuerte, el radio apagado y el motor sonaba como me gusta, firme y solito. Todo estaba en calma, hasta que vi a esa mujer parada junto a unos arbustos secos. Algo en ella me hizo frenar sin pensarlo. Alcé la mano apenas la vi, como para que supiera que iba a parar. No sé si fue el reflejo del sol o el polvo en el parabrisas, pero por un momento me pareció que ella no se movía, como si ni siquiera estuviera segura de que quería ser vista. Detuve el camión a unos metros, bajé con la botella de agua que siempre llevo de repuesto y caminé hacia ella. ¿Estás bien?, pregunté sin acercarme demasiado. Ella solo estiró la mano y tomó la botella como si yo fuera un espejismo. Bebió con una desesperación silenciosa, tan fuerte que me dolió verla. Y ahí, sin saber por qué, le pregunté, ¿no tienes a dónde ir? Quiso seguir caminando. Me lo dijo sin palabras, apenas con una mirada que mezclaba orgullo con derrota. Le ofrecí sombra en la cabina. Solo por un rato, le dije. Dudó. Miró el camión como quien no quiere volver a confiar, pero luego subió. Cuando cerró la puerta, notó un pañuelo doblado que tengo sobre el asiento del copiloto, uno que me recuerda a mi hermana, que ya no está. Ella lo vio y sonrió, pero esa sonrisa se quebró tan rápido que fue como si se le escapara. Se tapó la boca con la mano y lloró. Lloró bajito, como si se le rompiera algo por dentro, y en ese momento yo supe que no era solo una pasajera cualquiera. Durante varios kilómetros no dijo ni una palabra, solo miraba por la ventana, con los labios apretados y la bolsita vieja abrazada contra el pecho como si se le fuera la vida en eso. De vez en cuando giraba la cabeza hacia atrás, como si esperara ver a alguien siguiéndonos. Yo no quise presionar, solo le ofrecí café, que siempre llevo en un termo. Aceptó con un gesto leve y por fin dijo algo. Gracias por detenerte. Esa frase, tan sencilla, me tocó más de lo que debería. No era solo gratitud, era alivio, como si nadie más lo hubiera hecho antes. Y antes de seguir, déjame pedirte algo, de corazón. Si estás escuchando esta historia desde algún rincón del mundo, escribe aquí en los comentarios de dónde eres. Te lo pido porque muchas veces uno cree que está solo, que nadie entiende lo que siente, pero cuando vemos que alguien nos escucha desde lejos, nos damos cuenta que sí estamos conectados. Somos muchos y cada uno lleva su propia historia en el camino. Así que dime desde dónde estás oyendo esto. Y gracias por estar aquí. Ahora sí, te sigo contando lo que pasó. Noté que su ropa, aunque sencilla, estaba empapada de sudor y polvo. Las piernas le temblaban, pero no sé si era por el cansancio o por algo que la venía persiguiendo desde antes. Llevaba una camiseta blanca pegada al cuerpo y un pantalón que ya no era del mismo color de tanto andar. En la muñeca tenía una pulserita rota, de esas que a veces los niños hacen con cuentas de colores. Eso me llamó la atención, y no pregunté por qué. Me limité a conducir. Pero el aire dentro de la cabina ya no era el mismo. Había algo en el silencio que se sentía espeso,
como si cargáramos un peso invisible entre los dos. Después de un rato, cuando pasamos cerca de una señal hacia un pueblo, le ofrecí bajarla allí. Me miró y por primera vez habló con un poco más de fuerza. Todavía no sé si puedo confiar. Esa frase me quedó resonando en la cabeza, y no porque dudara de mí, sino porque me hizo pensar en cuántas veces la vida nos quiebra al punto de no saber ni en quién apoyarnos. Asentí con la cabeza y seguí manejando. El motor sonaba firme, como si intentara mantenernos despiertos, pero dentro de mí ya sabía que esa historia no iba a ser corta. Algo me decía que esa mujer no era solo alguien que se perdió en el desierto. Unos kilómetros más adelante me atreví a preguntarle su nombre. Me dijo que se llamaba Lucía, pero no levantó la mirada. Le pregunté si tenía familia. Se encogió de hombros. Y después de un rato, con la vista fija en el horizonte, empezó a contarme lo que le había pasado. Me lo dijo sin adornos, sin drama, como quien ya repitió esa historia 1000 veces y ya no le quedan ni rabia ni lágrimas. Estaba comprometida con un hombre que, según ella, tenía 2 vidas. Una que mostraba en público y otra que escondía en papeles sucios, engaños y mentiras. Él no solo le fue infiel, sino que la usó como escudo para ocultar un fraude dentro de la empresa de la familia. Cuando ella descubrió todo y quiso denunciarlo, él fue más rápido. La culpó a ella, la echó de la casa y la dejó sin nada. Nadie le creyó, ni su madre, ni sus amigas. Todos pensaron que era una exageración o peor, una oportunista. Me quedé sola, sin techo y con miedo, dijo. Y en ese momento entendí por qué sus ojos cargaban tanto peso. No era solo el sol del desierto, era la traición, la soledad, la rabia tragada, todo junto. Después de contarme eso, se quedó callada un buen rato. Solo escuchábamos el motor y el viento que pegaba en los espejos. Yo no dije nada, porque ¿qué se dice cuando alguien te confiesa que lo perdió todo? A veces el silencio es más honesto que cualquier palabra. Solo le ofrecí una manta que tenía en la parte de atrás de la cabina. No hacía frío, pero sentí que ella necesitaba algo que la envolviera, aunque fuera simbólico. Ella la abrazó con fuerza, como si quisiera desaparecer dentro de ella. Me dolió verla así. No sé por qué, pero me dolió. A cada kilómetro que pasaba, sentía que la historia de Lucía me tocaba más de lo que debería. Yo soy un tipo simple, no me meto en problemas ajenos, pero había algo en ella, algo que no sabía explicar. Su forma de mirar por la ventana, de sostener la bolsita con tanto cuidado, como si llevara algo que no podía soltar. Y esa forma de llorar en silencio, como si estuviera pidiendo ayuda sin abrir la boca. En algún momento pensé en darle mi teléfono en caso de que necesitara hablar con alguien después, pero no lo hice, porque algo me decía que ella no quería quedarse con nada mío. Solo necesitaba pasar y que alguien la viera, aunque fuera una sola vez. Mientras manejaba no podía evitar mirarla de reojo de vez en cuando. Había algo en su forma de respirar que me tenía en vilo, como si cada inhalación fuera una batalla. En una de esas noté que su bolsita estaba rota por un costado y de ahí salía un pedazo de papel arrugado. Pensé en decirle, pero me detuve. No quería invadir nada. Era evidente que ese bolso llevaba más que objetos. Llevaba historia, dolor, cosas que no se comparten fácil. El sol ya estaba más arriba y el aire en la carretera se hacía pesado. Aún así, ella no pedía bajarse. Solo seguía, como si no supiera a dónde ir, pero tampoco pudiera detenerse. En un momento me animé a preguntarle si quería comer algo. Saqué un par de empanadas que me había dado una señora en Hermosillo. Lucía aceptó con una sonrisa que duró 2 segundos, pero que me bastó. Mientras comía, murmuró algo que casi no escuché. Creo que desaparecí, Emilio, y nadie se dio cuenta. Esa frase me partió. No tenía que explicarla.
Yo también he sentido eso en la ruta, en alguna noche larga, en medio de la nada. A veces uno desaparece de a poco, sin ruido, y lo peor es que el mundo sigue igual, como si uno nunca hubiera estado. Esa fue la primera vez que sentí que Lucía y yo no éramos tan distintos. Pasamos por un tramo donde la carretera se abría entre cerros bajos y el viento empujaba el camión como si quisiera llevarnos más rápido. Fue ahí donde ella me pidió que parara unos minutos. No dijo por qué. Solo lo pidió con esa voz bajita que uno no puede negarle a nadie. Me orillé en una zona con sombra, cerca de una parada vieja, abandonada. Lucía bajó, caminó unos pasos y se quedó mirando el horizonte. No sé qué veía, pero se le notaba el temblor en las piernas, como si cargara algo más que el cansancio. Me quedé en la cabina, dándole su espacio. A veces, el mejor consuelo es dejar que el otro respire sin preguntas. Después de unos 10 minutos, regresó. Traía el rostro más tranquilo, aunque los ojos aún le brillaban con lágrimas que no cayeron. Me agradeció sin mirarme con un gracias bajito, casi como una oración. Y luego, sin que yo preguntara nada, dijo, cuando pedí agua, no era solo para la garganta, era para el alma. Esa frase me atravesó. Nunca la había escuchado antes, pero entendí perfectamente lo que quería decir. A veces el cuerpo pide una cosa, pero lo que en verdad se está muriendo es otra parte, una más profunda, más callada. Y ahí supe que ese día no era uno más en la ruta, era uno que iba a guardar para siempre. Seguimos viaje en silencio. Ya no era incómodo, era un silencio distinto, de esos que se sienten como un descanso. Ella no volvió a mirar hacia atrás, solo se quedó con las manos en el regazo, acariciando con los dedos el borde desgastado de su bolso. Yo pensaba en muchas cosas, pero no decía nada. No quería romper ese momento. A lo lejos, empezaba a verse el cruce hacia Magdalena, y me vino a la mente doña Clara, una mujer mayor que conocí hace años y que ayuda a chicas en situación difícil. Sin pensarlo mucho, le pregunté si quería conocer a alguien que podría ayudarla. Lucía no respondió de inmediato, pero asintió despacito, como si le costara decir que sí. Entramos al pueblo cuando el sol ya empezaba a cansarse. Las calles de Magdalena tienen algo cálido, aunque estén vacías. Me detuve frente a la casa de doña Clara, una construcción sencilla, con rejas oxidadas y una imagen de la Virgen colgando junto a la puerta. Toqué el claxon una vez, y al poco rato ella salió. Al ver a Lucía, no preguntó nada, solo abrió los brazos, y Lucía se lanzó a ese abrazo como si llevara años guardándolo. Lloró, esta vez sin esconderse, y doña Clara la sostuvo, sin decir palabra, como solo una abuela de alma sabe hacer. Me quedé en la cabina con un nudo en la garganta. No era mi historia, pero sentía que algo en mí también se estaba aliviando. Antes de bajar, Lucía se volteó hacia mí. Me miró con una calma que no le había visto en todo el día. Abrió su bolso y sacó un papel arrugado, mojado de sudor, que parecía tener años encima. Me lo entregó sin explicar mucho. «Guárdalo tú, porque tú sí me viste», dijo. Yo lo tomé con cuidado, sin abrirlo. No pregunté qué decía, no hacía falta. Lo que fuera que estaba escrito ahí era un pedazo de su historia que ya no necesitaba cargar sola. Sentí que me confiaba algo sagrado, no por el contenido, sino por lo que representaba. Lucía bajó del camión y no volvió la vista atrás. Entró a la casa con doña Clara, como quien entra a un lugar seguro por primera vez en años. Me quedé un rato ahí, mirando el volante, el espejo, mis manos, todo igual. Pero yo no era el mismo. Hay momentos en la vida que no hacen ruido, pero te mueven entero. Y ese fue uno de ellos. Guardé la carta en la guantera con respeto, como se guarda algo que no es de uno, pero que pesa como si lo fuera. No encendí el motor de inmediato, solo cerré los ojos y respiré hondo, como si todo el polvo del camino se me hubiera metido adentro. Y ahora, por fin,
pudiera sacarlo. No volví a ver a Lucía. Nunca supe qué hizo después, si se quedó con doña Clara, si rehizo su vida, si algún día volvió a confiar en alguien. Pero a veces, en medio del camino, entre pueblo y pueblo, cuando el sol baja y la radio se queda sin señal, me acuerdo de ella, me acuerdo de su forma de tomar el agua, de cómo sostuvo ese pañuelo en el asiento, de esa frase que dijo como un suspiro: creo que desaparecí. Y me pregunto cuántas Lucías más habrá allá afuera, caminando por la orilla de la vida sin que nadie las vea. Aquel día entendí algo que no se enseña en ninguna escuela ni se aprende con los años al volante. A veces, el mayor acto de humanidad es simplemente detenerse, no para salvar a nadie, no para ser héroe, sino para decirle al otro, con una botella de agua, con un café, con un silencio compartido: te vi, no estás sola. Desde entonces, cada vez que veo a alguien caminando bajo el sol, con la mirada perdida o los pasos arrastrados, freno. Porque no sé si buscan sombra, ayuda o solo que alguien los mire, pero aprendí que detenerse puede cambiar el día de alguien, y a veces también el nuestro. La carta sigue en mi guantera. No la abrí, no la leí, y no porque no sintiera curiosidad, sino porque entendí que no era mi papel. Ese sobre, con su nombre escrito a mano y una manchita en la esquina, representa algo que va más allá de lo que dice adentro. Es la prueba de que alguien, en medio del abandono, todavía quería ser recordada. Y si hoy sigue ahí, entre los papeles del camión y un rosario que cuelga del retrovisor, es porque me recuerda que todo lo que vivimos ese día fue real. No fue un sueño, no fue una exageración, fue vida. Cruda, rota, pero viva. A veces, cuando manejo de noche y el camino se vuelve largo, pienso en qué hubiera pasado si no me hubiera detenido, si no hubiera tenido esa botella extra, si no hubiera tenido ese pañuelo en el asiento. Pequeñas cosas que terminaron siendo todo, y me quedo en silencio. Porque hay encuentros que no hacen ruido, pero te cambian la ruta. No sé si Lucía alguna vez pensó en mí después, pero yo la pienso cada vez que veo el desierto teñido de rojo por el atardecer. Porque ahí, entre piedras y polvo, supe que no todos los días se trata de llegar a destino. A veces se trata de cruzarse con alguien que necesita no rendirse ese día. Nunca se lo conté a nadie, ni a mis hijos, ni a mis amigos de ruta, porque hay cosas que uno guarda, no por vergüenza ni por miedo, sino porque siente que si las dice, se escapan. Y esta historia, yo no quiero que se escape. Quiero que se quede conmigo, como una cicatriz que no duele, pero que uno sabe que está ahí. A veces, mientras espero que me carguen el camión, o en esas noches de hotel barato con olor a cigarro viejo, saco la carta, la miro, la toco, y vuelvo a ver los ojos de Lucía. No los tristes, no los asustados, sino esos últimos, cuando bajó del camión y por fin descansó. He llevado toneladas de mercancía por todo México, desde tornillos hasta ataúdes, pero nada ha pesado tanto como esa mirada, porque uno puede llevar cajas, sacos, motores, pero cuando lleva un pedazo del alma de alguien más, aunque no se vea, se siente y se queda. Y por eso te lo cuento ahora, con el motor apagado y el corazón encendido, porque tal vez allá afuera haya alguien que también esté llevando más de lo que puede. Y si esta historia sirve para que, aunque sea una persona, se detenga, mire a otro y le diga con los ojos: te veo, entonces valió la pena cada kilómetro. Ese día no terminé mi ruta. Llamé a la empresa y dije que me había surgido algo. No mentí, pero tampoco di detalles. Solo necesitaba quedarme unas horas más en Magdalena, dando vueltas sin rumbo, respirando hondo, bajando el nudo de la garganta. Me senté en una banquita frente a una tienda cerrada, con un café en vaso de unicel, mirando cómo el sol bajaba lento detrás de los cables. Y ahí, solo, con el camión estacionado al lado y la carta en el bolsillo,
Me di cuenta de que no hacía falta entender todo para sentir que algo importante había pasado. A veces, la vida no se explica, solo se atraviesa. Esa noche dormí dentro de la cabina, con las ventanas abiertas y el calor pegando en la piel. Pero dormí tranquilo, como hacía mucho no lo hacía. No hubo ruidos raros, ni sueños pesados, solo un silencio sereno, de esos que llegan cuando uno deja de pelear con lo que no puede cambiar. Me desperté al amanecer, con el cielo pintado de naranja y el sonido de unos pajaritos que anidaban cerca del techo de la casa. Y sin pensarlo, antes de arrancar el camión, miré hacia la puerta. No vi a Lucía, pero sentí como si me estuviera diciendo adiós sin aparecer, y eso me bastó. Arranqué rumbo a Santa Ana con el sobre metido otra vez en la guantera, arriba del manual del camión y debajo de un rosario que me regaló mi madre hace años. El sol ya calentaba la lámina y el olor a diésel se mezclaba con ese polvo fino que se pega en la garganta. Mientras avanzaba, sentí una necesidad rara de parar en una capillita al costado de la ruta, esas chiquitas, con una veladora siempre a medio consumir. Me quedé ahí unos minutos, sin pedir nada específico. Solo agradecí, no por mí, por ella, por haber encontrado un par de brazos donde descansar, aunque no fueran los que esperaba, y me fui más liviano, aunque llevaba lo mismo encima. Cuando llegué a Santa Ana para recoger la carga, el encargado me habló de horarios, papeles y rutas como si nada pasara. Y estaba bien, porque la vida sigue, aunque por dentro uno esté distinto. Firmé, cargué, ajusté la lona, todo como siempre. Pero en cada movimiento había una calma nueva, como si yo también hubiera bajado un peso que ni sabía que cargaba. Antes de salir, abrí la puerta de la guantera, miré el sobre otra vez y volví a cerrarla. No lo necesitaba. No necesitaba entenderlo todo. A veces solo alcanza con haber estado en el lugar justo, el día exacto, para que alguien no se rompa del todo. Desde 1900, entonces, cada vez que cruzo ese tramo del desierto, bajo un poco la velocidad. Miro a los costados, por si acaso. Y aunque sé que no la voy a volver a ver, algo en mí busca. No a ella, tal vez, pero sí a lo que representó. Lucía fue un espejo. Me mostró una parte de mí que yo también había olvidado, esa que todavía cree en las segundas oportunidades, en los silencios compartidos, en la gente buena que aparece cuando uno está por rendirse. A veces no es necesario decir nada, solo estar. Y yo estuve, y ella también, aunque fuese por un solo día. No sé si esto que cuento le va a importar a alguien. Tal vez sea solo una historia más, entre miles. Pero si estás oyendo hasta ahora, te lo agradezco con el alma, porque al contarla, no solo la dejo vivir, también me acompaña. Y en este oficio solitario, donde uno duerme en la cabina y vive entre kilómetros y despedidas, esas cosas valen más que el dinero. No me hice más sabio después de aquel día, ni mejor persona, pero entendí algo simple. Todos estamos cargando algo, y si un día alguien te mira como Lucía me miró a mí, no lo ignores. Tal vez ese alguien se está cayendo, y tú puedes ser el único que lo ve. No volví a hablar de Lucía hasta hoy, no por miedo, ni por vergüenza, sino porque sentía que si lo contaba mal, se desarmaba, como si fuera una historia hecha de cristal. Pero ahora, después de tantos caminos, de tantas madrugadas solo con mis pensamientos, sentí que era hora, porque hay historias que no se hicieron para quedarse guardadas, se hicieron para tocar a alguien más. Y si vos, que estás escuchando esto desde tu casa, tu camión, tu cuarto, sentís que alguna vez fuiste como Lucía, o como yo ese día, entonces ya no estamos solos. Tal vez el sobre siga sin abrirse, tal vez un día alguien lo haga, pero yo ya entendí lo que tenía que entender. No todas las respuestas están en el papel,
Algunas están en el gesto, en el acto de frenar, en mirar a alguien a los ojos y decirle sin palabras, te creo. Esa fue la carta verdadera que me dejó. Y esa la llevo escrita en la piel, porque desde ese día, aunque siga manejando por las mismas rutas, ya no soy el mismo. Y eso, créeme, no se nota por fuera. Se nota cuando uno se queda solo, y el silencio ya no asusta, porque hay una paz nueva que antes no estaba. Hoy, cada vez que alguien me pregunta si creo en las señales, en los encuentros que no son casualidad, yo no respondo con teorías. Respondo con esta historia, porque no hay que ver milagros en el cielo para entender que a veces lo que te salva es una parada en el desierto, una botella de agua, un pañuelo olvidado en un asiento y un alma rota que encontró descanso por unas horas en la sombra de un camión rojo con el motor caliente y el corazón abierto. A veces eso basta y a veces eso es todo. Lucía no fue un caso ni una anécdota, fue una presencia, un cruce de caminos. Algo que me recordó que hay dolores que no se ven, pero que necesitan espacio para respirar. Que a veces no se trata de dar respuestas, sino de sostener el volante firme mientras el otro encuentra su voz. Y eso hice. Nada más, nada menos. Y si pudiera volver atrás, lo haría igual. Pararía, me bajaría, le daría esa agua otra vez, porque a veces frenar no te atrasa, te revela. Y en mi caso, me devolvió algo que había olvidado, el poder de simplemente estar. A vos, que ya sos parte de este canal, gracias. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar no solo una historia, sino un pedazo de vida que tal vez se parece a algo que vos también viviste. Cada comentario de ustedes, cada me pasó algo parecido, cada a mí también me dolió, es lo que nos mantiene andando. Porque este canal no se trata solo de relatos, se trata de nosotros, de todo lo que compartimos en la ruta, aunque estemos a miles de kilómetros. Y si llegaste hasta acá, te pido con el corazón, contame en los comentarios de qué parte del mundo estás escuchando. Es algo que me llena el alma, porque me recuerda que no estoy hablando al vacío, estoy hablando con vos. Y si aún no sos parte de esta familia, te invito, de amigo a amigo, suscríbete al canal, deja tu like si esta historia te tocó y mira los otros videos que tenemos acá. Todos nacen de vivencias reales o de silencios que merecían ser contados. Lo que vivimos en la carretera no siempre se puede explicar, pero sí se puede compartir. Y si alguna vez sentís que no podés más, recordá, a veces la ayuda llega cuando menos lo esperas. A veces, frenar el camión es frenar el destino. Que Dios te bendiga, hermano, y que nunca te falte alguien que te vea cuando más lo necesitas. Gracias por estar, de verdad.